Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos avanzando ya al módulo 3 y vamos a desarrollar pues en la tarde de hoy el tema liderazgo y comportamiento organizacional. Entre los temas que vamos a estar abordando, estaremos hablando de liderazgo y gestión de equipos, la introducción al comportamiento organizacional, las disciplinas que intervienen en el campo del comportamiento organizacional, la motivación y satisfacción en el trabajo, la personalidad y actitud que debemos adoptar en el trabajo, así como la cultura organizacional y el cambio. Presentado todo este temario, empezaremos a enfocarnos primeramente en el líder. ¿Y por qué? Porque realmente es el referente para generar buenos comportamientos en la organización. Entonces, ese líder debe contar con algunas características, como tener esa capacidad para comunicarse con su equipo, la capacidad de motivar al equipo en la consecución de los objetivos que se trace la organización. Debe ser un líder carismático para que su equipo tenga la confianza de acercarse a él, entusiasta. Debe tener esa capacidad de resolver los problemas indagando mediante una capacidad investigativa. También tiene que manejar bien la gestión de su recurso humano. Debe tener la capacidad de negociar ante situaciones que surjan dentro del equipo o fuera del equipo, o ya en temas interdepartamentales más que nada. También debe tener esa capacidad de negociar, de aplicar la disciplina, de la escucha activa, debe ser honesto, porque es un referente. Debe tener esa visión para saber dónde va a llevar el equipo a futuro. Y la capacidad para tomar decisiones definitivamente es fundamental. Debe asegurarse de recopilar toda la información posible para poder entonces tomar una decisión asertiva. En general debe tener una muy buena imagen. El liderazgo involucra influir de alguna manera sobre los empleados, miembros o seguidores, pues para llevar a cabo las metas de la organización o del grupo. Y en esta dinámica tenemos al líder y a los seguidores. Entonces este líder va a inspirar a sus seguidores para que se conviertan pues en piezas claves y puedan alcanzar todas las metas y objetivos trazados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un seguidor y un líder? Pues el líder va a asumir esa responsabilidad de crear una visión para los seguidores, que son los participantes del equipo, y van a tomar la acción para ayudar al grupo hacia la definición de actividades y metas, y así avanzar hacia la visión que tengan y generar esas conductas, pues que van a incrementar la productividad y donde el equipo se pueda desarrollar. Ahora, el comportamiento organizacional, entonces es entender de cómo se comportan las personas en el trabajo y cómo afecta el desempeño. ¿Y por qué es necesario? Pues aproximadamente hace 20 años atrás, en 2 centros de atención de los Estados Unidos y el Reino Unido, se desarrollaron muchas investigaciones respecto a la importancia del comportamiento organizacional para poder comprender cómo es que funciona el mecanismo de comportamientos a efecto de modificar las conductas de las personas en los espacios de trabajo, ya que esto podría generar los niveles de productividad y rentabilidad deseada para la organización. Ahora, en esta dinámica intervienen muchos actores, intervienen las personas, el equipo de trabajo con el cual interactuamos en el día a día, y la relación del equipo de trabajo con otros departamentos en la organización, es decir, cómo los equipos entran en un engranaje para formar una organización.
Por último, hay un cuarto elemento y es cómo perciben a la organización desde afuera. Miren, hace poco me enteré que existen organizaciones que monitorean las redes sociales para conocer cualquier noticia o incidente que afecte la imagen de la organización. Y esto incluye esas incidencias relacionadas con sus empleados, con sus trabajadores. Para estas organizaciones es muy importante que sus colaboradores mantengan buen comportamiento tanto afuera como adentro, porque al referirse de la persona podrían mencionar la organización a la cual pertenece y esto podría afectar la imagen. El comportamiento de la organización, el comportamiento organizacional tiene algunas características tales como la descripción del ambiente, que va a consistir en observar cómo se comportan las personas en las distintas áreas. Por ejemplo, se puede observar variables como el nivel de productividad, la rotación del personal, la frecuencia del ausentismo, la satisfacción del trabajo, entre otras variables. También la comprensión de la situación, que consiste en recopilar datos medibles que puedan ser analizados para detectar posibles diferencias con la cultura organizacional. Por ejemplo, se pueden recopilar datos a través de una encuesta interna realizada por el área de recursos humanos. Y esto lo hacen con el objetivo de conocer datos cuantitativos sobre las tareas de cada empleado y datos cualitativos, pues, para saber el grado de satisfacción de las personas respecto a su condición de trabajo. La planificación consiste entonces en establecer un plan de acción o estrategia para mejorar una situación de conflicto o un problema entre los empleados. Y, por ejemplo, el análisis de los datos de la encuesta interna va a contribuir a la toma de decisiones de la gerencia. El monitoreo, por su parte, consistiría en evaluar los avances del plan de acción y los resultados entre los empleados a través de diferentes canales de comunicación que van a permitir optimizar la fluidez y la retroalimentación en la comunicación interna. Por ejemplo, cada director de área debe controlar que las nuevas estrategias planteadas por la gerencia se implementen de una manera adecuada a través de esas reuniones de equipo o de reuniones individuales. Hablemos ahora de las disciplinas que se encargan de estudiar los comportamientos en las organizaciones. El comportamiento organizacional es un campo de estudio que se va a enfocar en analizar y comprender cómo las personas se comportan dentro de una organización, y así que existen varias disciplinas que nos van a permitir tener una visión integral del comportamiento organizacional. Una de las disciplinas que se estudia en el comportamiento organizacional es la psicología organizacional. Esta disciplina se centra en el estudio de los procesos mentales y de comportamiento de los empleados en el contexto laboral. Se analizan aspectos como la motivación, la percepción, la toma de decisiones y la satisfacción laboral, con el objetivo de mejorar el rendimiento y el bienestar de los empleados. Otra disciplina que se estudia es la sociología organizacional, y esta disciplina se enfoca en el estudio de la estructura social y las relaciones dentro de una organización. Se analizan aspectos como la cultura organizacional, el liderazgo, la comunicación y el poder, con el fin de entender cómo influye en el comportamiento de los individuos y en el funcionamiento de la organización en su conjunto. Además del comportamiento organizacional, también incorpora elementos de la antropología, que se enfoca en el estudio de la cultura y costumbre de las personas en su entorno laboral. Se analizan aspectos como las normas, los valores y las creencias compartidas por los miembros de la organización y cómo esto realmente influye en su comportamiento y en el logro de los objetivos organizacionales. Volviendo a los actores del comportamiento organizacional, podemos decir que la personalidad del colaborador
influye definitivamente en su desempeño laboral y puede afectar el trabajo en equipo. Y esto es así porque hay personas que le cuesta trabajar en equipo, bueno, y prefieren trabajar en solitario. Por ejemplo, los comportamientos de un equipo de venta. Aquí vemos que los miembros en su mayoría tienen habilidades sociales altas, por lo general son personas extrovertidas, proactivas y resilientes que pueden trabajar en equipos de alto rendimiento, a diferencia de otras personas que pueden trabajar muy eficientemente en otras áreas y tienen la capacidad entonces de trabajar e incorporarse al equipo para seguir las políticas y las normas. De esta forma pueden trabajar sincronizadamente. Y definitivamente la actitud de los empleados puede tener un gran impacto en el ambiente laboral y en la productividad de la empresa. Y esto es así porque el comportamiento que se espera en un equipo de trabajo por excelencia es el trabajo de equipo, acompañado de ese ambiente de cordialidad y compañerismo. Así que en otras palabras pudiésemos decir que si hay unidad, hay equipo y se puede llegar entonces a la meta sin demora. Otro aspecto que influye el comportamiento organizacional es la motivación. De acuerdo a las diferentes teorías de motivación, no va a ser el salario, sino condiciones laborales, un buen ambiente de trabajo y desarrollo profesional lo que realmente motivan a los colaboradores. Y esto está claramente explicado en la teoría de Abraham Maslow. En la pirámide de Maslow, aquí esta pirámide nos ayuda a esclarecer el porqué de la motivación interna de los empleados. Esto es lo más importante para movilizar a esas personas. Y Abraham Maslow propuso que las personas se van a mover por necesidades. Y esto quiere decir que si un supervisor conoce las necesidades de alguno de sus colaboradores, puede motivarlo tomando como referencia esa necesidad. Pongamos un ejemplo. Si el supervisor sabe por qué uno de sus colaboradores renunció a su trabajo anterior, y que le motivó por ejemplo, para cambiarse al trabajo actual, o conoce cuáles son las motivaciones personales para crecer dentro de la organización, que pueden ser, por ejemplo, las responsabilidades económicas, los proyectos familiares, la educación de sus hijos, seguro que el colaborador apreciará y se motivará con alguna retroalimentación que reciba sobre lo bien que está haciendo su trabajo en su periodo probatorio. Algo tan simple como las felicitaciones por un buen desempeño definitivamente van a motivar al colaborador. Otro caso pudiera ser que tengan algún otro colaborador o colaboradora que durante la entrevista final indicó que los motivos para el cambio de empleo, por ejemplo, era que no fue bien tratada en la empresa en donde laboraba o que no la incluían en los grupos. En ese caso podemos ver que ella estaba buscando formar parte de un grupo y que la traten bien y que le gusta ser incluida en actividades. Aquí el supervisor, teniendo en cuenta toda esta información, debe procurar entonces incluir a su colaboradora en actividades donde le toque organizar con otras personas para que tenga un mayor contacto. Con estos dos ejemplos vemos cómo las personas se mueven por necesidades fisiológicas diferentes. Desde otro ángulo, en la pirámide de jerarquía, vemos que la necesidad fisiológica son las de todo ser humano, que es comer. Nadie va a hacer actividades con hambre o le va a costar mucho pues hacer alguna actividad sin cubrir esas necesidades básicas. Asimismo, si no ha dormido bien o no tiene una temperatura adecuada, pues le va a ser difícil trabajar. Entonces sabemos que las personas en general en nuestras organizaciones sí tienen estas necesidades
básicas satisfechas, pero sí requieren cubrir sus necesidades de seguridad. Es decir, saber que tienen estabilidad laboral los hace sentir seguros en el empleo, que están haciendo las cosas bien y que continuarán trabajando. Esto sencillamente disminuye los miedos y ansiedades y puede ser mucho más productiva. Ahora, el salario no es un factor de motivación en el tiempo. En el tiempo no es un factor de motivación, simplemente es algo al cual tiene derecho. Todo trabajador tiene derecho a su salario y a estar bien remunerado. En el ejemplo anterior sobre el colaborador que quería, por ejemplo, sentirse parte del grupo y que sus necesidades están enfocadas en los niveles de amor y pertenencia, los colaboradores agradecen y se motivan por formar parte del equipo. En el siguiente nivel, en el nivel de la estima, esta se va a dividir en estima baja y en estima alta. La baja es aquella estima que se construye o depende a partir de otras personas, es decir, a partir de la percepción de otras personas, de su jefe, de su compañero, y el reconocimiento que recibe también de otros. La autoestima alta es la que viene de nosotros mismos, es decir, la autoconfianza que nos tenemos y la confianza de que sabemos que somos competentes. El último nivel es la autorrealización y es la motivación más grande que puede tener la persona cuando logran llegar a todo lo que puedan ser. Esto es lo que nos dice la pirámide de Maslow con respecto a la teoría de motivación. La cultura organizacional, por su parte, se refiere a las normas, valores y creencias compartidas por los miembros de una organización. Aquí es importante comprender la cultura organizacional para poder gestionar y liderar con éxito una empresa. El cambio organizacional puede ser difícil de implementar, pero es necesario para mantenerse competitivo en un mercado en constante evolución. Los líderes deben ser capaces de gestionar el cambio y comunicar eficazmente los objetivos y beneficios del cambio a los empleados. Debe haber un sistema de comunicación interna que pueda mantener comunicado a sus colaboradores. Ellos van a agradecer mucho que los mantengan comunicados para bajar los niveles de ansiedad dentro de la organización. En clase vamos a estar exponiendo un caso de estudio relacionado con comportamiento organizacional y esperamos que todos ustedes puedan participar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la clase síncrona.